A continuación ya le damos la bienvenida a un nuevo panel sobre la influencia de la política en las pensiones y las pensiones en la política. Para ello, tenemos con nosotros a dos grandes especialistas en el tema que nos contarán acerca de su experiencia. Son ellos Andrés Velasco, decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics, y Mariano Bosch, asesor económico principal del sector social del BID. Quería partir por presentar a Andrés, que tiene un currículum, probablemente todos ustedes conocen a Andrés, pero voy aquí a leer y introducirlo como se debe. Andrés se ha desempeñado como profesor asistente en las universidades Columbia y Nueva York. Fue profesor de la cátedra Sumitomo de Desarrollo y Finanzas Internacionales en la John Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. En el año 2005 fue nombrado ministro de Hacienda de Chile. Ha sido investigador asociado de la Corporación de Estudios para Latinoamérica en el 87, coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda entre 90 y 92, negociador del NAFTA en 95, asesor de los gobiernos de El Salvador, Ecuador y México entre los años 96 y 2003, y consultor del BID, Banco Mundial, FMI, CEPAL y del Banco Central de Chile. Presidió la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe, la CEA, entre el 2006 y el 2007. Desde sus inicios en 99 y hasta el 2005, fue el editor de la destacada revista especializada de la CEA, Economía. En septiembre de 2018 asumió como decano en el recién fundado Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics. Andrés es doctor en Economía de la Universidad de Columbia y antes realizó una maestría en Relaciones Exteriores en la Universidad de Yale, donde cursó estudios universitarios de Filosofía y Economía. Realizó un postdoctorado en Economía Política en el MIT y en la Universidad de Harvard. Andrés, es un gran gusto para toda la organización del programa y para todas las instituciones que están involucradas en poner el Global Pensions Program aquí en vivo en el día de hoy, tenerte acá en este panel. Adelante, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén ustedes en el mundo. Yo estoy en Londres, para mí son las 6:20 de la tarde. Encantado de estar aquí, encantado de poder conversar con todos ustedes, de hablar de pensiones y en especial en mi caso de hablar de la economía política de las reformas de pensiones. Y para eso voy a compartir una presentación que tengo por aquí. ¿Se ve bien? Perfecto, muy bien. Como corresponde al mundo moderno, la presentación está en inglés y yo voy a hablar en castellano y algunas de las preguntas probablemente estarán o en portuñol o en spanglish. Todo se permite, nada se rechaza. Y como pueden ver ahí, el tema es la economía política de las pensiones y también de las reformas de pensiones. Un par de palabras acerca de dónde viene mi conocimiento y mi expertise en la materia. Ese tipo que está ahí, sin canas en la cabeza, soy yo cuando recién me iniciaba como ministro de Hacienda en Chile. Entré así y salí como ustedes me ven, con lo cual acumulé muchos pelos blancos en la cabeza, en alguna medida por la reforma de pensiones que hicimos el año 2006, 2007, y que la presidenta Bachelet, ahí, como ustedes pueden ver en esa foto, firmó y promulgó y se convirtió en ley a fines del año 2008. Esta es una pensión que tuvo una reforma de pensiones que tuvo dos componentes grandes. Esa en realidad es larga, es compleja, pero si uno fuese a resumir lo que hicimos en ese entonces en dos grandes componentes, yo diría lo siguiente. Primero, la creación de un sistema solidario, un pilar solidario, que vino a complementar el pilar contributivo con cuentas individuales que Chile ya tenía. Hay varios instrumentos que se utilizan ahí, hay una pensión básica universal, hay un complemento universal solidario, pero el propósito era básicamente que nadie, que ningún ciudadano de la República de Chile o
ningún residente de la República de Chile con 10 años de residencia, porque los beneficios no son solamente para ciudadanos, se quedara sin una pensión básica. Y para aquellas personas que habían ahorrado en el sistema privado, pero cuyos ahorros eran muy magros, hay este complemento solidario que sube la pensión. Por ese entonces partimos con una pensión básica que era de 75.000 pesos. Hoy día la pensión básica es más de 3 veces eso en pesos nominales, es aproximadamente 400 o 500 dólares dependiendo del tipo de cambio que ustedes quieran considerar. El segundo gran componente de esta reforma fue una modificación de las reglas del juego a el mercado de administradores privados de pensiones. Como ustedes saben, en el sistema chileno, que no sé cuánto más va a durar, pero es el sistema que hoy día prevalece, las personas eligen un administrador privado que administra, valga la redundancia, esas inversiones, ya sea en Chile o en el extranjero. En teoría había bastante competencia entre los administradores, pero en la práctica había muy poca competencia y por lo tanto los costos para los afiliados de este servicio de administración eran muy caros. Hicimos varias modificaciones, pero una de las modificaciones centrales fue la de obligar a las administradoras a que compitieran por el derecho a servir a los nuevos afiliados. Y eso hizo que bajaran bruscamente, a menos de la tercera parte, los costos por afiliado del sistema de pensiones. Evidentemente no resolvió todos los problemas y el asunto de las pensiones sigue dando vuelta en Chile con mucha fuerza, tanto desde el punto de vista económico como el político, pero al menos fue un cambio importante en las reglas del juego. Y si ustedes miran, por ejemplo, la incidencia de pobreza en los adultos mayores en Chile, cayó fuertemente fruto de esta reforma. El proceso de esta reforma, creo yo, es tan interesante y desde mi punto de vista instructivo como el contenido. Partimos con una comisión de expertos en un trabajo prelegislativo que rayó la cancha de lo que era deseable. Eran 15 expertos de distintos colores políticos, ninguno de ellos oficialmente representando ni a un partido político, ni a un sindicato, ni tampoco a la industria, pero Chile es un país pequeño, todo el mundo sabe que tal persona es más de izquierda, tal persona es más de centro, tal persona es más de derecha, y por lo tanto eran representativos de un abanico bastante amplio de posturas políticas. Con el insumo del informe de esa comisión, se armó un grupo de ministros al interior del gobierno, dirigido por el ministro del Trabajo, que es ese señor que está ahí detrás de la presidenta Bachelet en la foto, y el ministro de Hacienda. Elaboramos un proyecto de ley que a su vez fue al Congreso y estuvo en el Congreso cerca de 1 año y medio. Por lo tanto, la economía política fue intrincada en el proceso prelegislativo, en la discusión al interior del Ejecutivo y también en su aprobación, pero al final se convirtió en ley. Me atrevería a decir que esta reforma no es perfecta, pero que sí concita bastante apoyo en el sentido de que aquello que abordó lo resolvió, pero evidentemente había una serie de otros asuntos que no pretendió resolver, porque no hay reforma en este mundo que lo resuelva todo. Una reforma que pretende resolverlo todo al final no resuelve nada. Y de ahí, creo yo, hay una serie de lecciones o principios que a mí me parecen importantes a la hora de concebir, diseñar y llevar a la práctica las reformas de pensiones. Y entre ellas están, voy a enumerar los temas que después voy a tratar con más detención. Primero, el papel central que les toca a las pensiones en todos los debates políticos, al menos en los países de América Latina que yo conozco. Segundo, el riesgo, la posibilidad, la oportunidad, pero también el riesgo de que pasemos de una batalla de ideologías a de una batalla de ideas a una batalla de ideologías y que las posturas se vuelvan demasiado rígidas y demasiado ortodoxas para un lado o para el otro. Después voy a hablar de la dificultad de inducir a las personas a que ahorren, y mis disculpas, ahí en inglés hay un error de tipeo, esa primera debería ser una I latina, no una Y, pero ustedes pueden en todo caso ver el punto. No es fácil desde el punto de vista económico y político apoyarse mucho en los ahorros de las personas. Después está el asunto de la simplicidad o de la complejidad de un sistema y de una reforma. Y el punto quinto es en qué medida es aconsejable o desaconsejable
que las personas que están en el sistema tengan opciones. Queremos un sistema más o menos rígido en que todo el mundo transita por la misma senda, o un sistema en el cual hay opciones alternativas que la gente debe elegir. Punto 6, la legitimidad del sistema es sumamente importante. Y por lo mismo, y este es el último punto, el proceso es casi tan importante como el contenido a la hora de elaborar una reforma primero y de implementarla políticamente después. Primero que nada, pase lo que pase, sean cuales sean los números o las tasas de reemplazo o los niveles de las pensiones, en casi todos los países en que me ha tocado trabajar, en los países de América Latina, pero también en países europeos, asiáticos, etc., hay mucha relevancia. El asunto, el tema de las pensiones es un tema central en los debates políticos de prácticamente todos los países que yo conozco. Y esto tiene algo de paradoja. Las cifras que ustedes pueden ver aquí a mano izquierda, la encuesta es del año 19, pero no ha cambiado mucho. Las pensiones son, en casi todas las encuestas, no en todas, el asunto al cual la gente pide que el gobierno le dedique mayor atención. Pero la paradoja es que si uno mira la incidencia de la pobreza, y estas son cifras pre-pandemia, subieron levemente con la pandemia, la incidencia de la pobreza en la población es muchísimo mayor en la población joven, en los niños de menos de 18 años, que en la población adulta mayor. En Chile, como les digo, quizás las cifras han subido levemente con la pandemia, pero hasta hace un año, año y medio atrás, la incidencia de la pobreza en la población de los adultos mayores era inferior al 10%, aproximadamente 8%. La incidencia de la pobreza entre los niños era de aproximadamente 20%. Esto se sale del tema de la conversación de hoy, se explica en buena medida por la incidencia de la pobreza en hogares monoparentales con varios hijos y una mujer jefa de hogar. Pero hay explicaciones psicológicas y políticas de por qué este asunto es tan central. La explicación psicológica es que aunque seamos jóvenes, algún día vamos a ser viejos, algún día vamos a jubilar, y cuando nos acercamos a ese punto, cuando pasamos de los 45 o 50 años, nos empieza a pegar el temor y la ansiedad. La otra explicación más política, algo más escéptica, un poquito cínica, si ustedes quieren, es que la participación de los jóvenes en las elecciones suele ser inferior a la participación de los mayores, y por lo tanto, diputado o senador que se quiere reelegir va a tener muchos incentivos para proponer todo tipo de reformas a las pensiones, de incrementos en los beneficios. No es lo mismo, por ejemplo, en asuntos como el desempleo juvenil o la pobreza infantil, que son agobiantes, son dolorosas, pero que muchas veces no reciben del mundo político la atención que merecen. El segundo punto es que es muy difícil discutir de pensiones sin caer en el abismo de la ideología, sin que el asunto se politice. Créanme, no soy un ingenuo, no le temo a la política, al revés, me parece que la política es, como dice un amigo mío filósofo, la política es la alternativa a la guerra, y por lo tanto es muy preferible saldar nuestras diferencias por la vía pacífica de la política y no por la vía del desacuerdo brutal o la violencia. Pero eso no quita que cuando los asuntos se politizan demasiado y cuando se vuelven muy ideológicos, al final a veces es difícil llegar a acuerdos o es difícil avanzar. En el caso de la reforma del 2008, y esto parece un poco ridículo mirado desde entonces, pero fue muy controvertido en su momento. Lejos el asunto que más atención concitó, allí estaban los grandes debates, los titulares de la prensa, los discursos encendidos en el Congreso, tenía que ver con el papel de los bancos. En Chile, entonces y hasta hoy, las instituciones que manejan los fondos provisionales deben tener giro único, es decir, un banco no puede ser dueño, al menos directamente, de una administradora de fondos de pensiones. Pero una de las propuestas que circulaba era que los bancos sí lo pudieran hacer. Y evidentemente, como las AFP ya son controvertidas y los bancos son tanto más controvertidos, ahí se agotó, no diré se agotó, pero ahí se invirtió buena parte de la energía positiva y negativa, dividió a ambas coaliciones, la derecha
no tenía una opinión al respecto, había varias, en el centro y en la izquierda lo mismo, en fin, y se dio la paradoja de que hubo tanta discusión sobre esto, que al final muchos de los otros asuntos que yo habría supuesto iban a ser más delicados, más controvertidos, por cansancio, por agotamiento, recibieron menos atención. Dicho sea de paso, este es un asunto que va más allá de las pensiones, ¿no? Suele ocurrir que cuando un proyecto de ley es grande y complejo, hay uno o dos asuntos que concitan toda la pelea, toda la atención, y no siempre son los más importantes. Lo que puede ser muy bueno o puede ser muy malo, dependiendo de los detalles de la circunstancia. Tercero, uno de los grandes problemas de la economía política de los sistemas de pensiones es que un sistema de pensiones público o privado, individual o colectivo, pay as you go, de reparto o de capitalización individual, es inevitablemente un sistema de ahorro. El ahorro puede ser individual, puede ser colectivo, puede que el ahorro vaya a mi cuenta, puede que el ahorro vaya a las arcas del gobierno, pero un sistema de pensiones es un sistema de ahorro. Y mientras las pensiones sean insuficientes, lo que ocurre es que, mientras los ahorros sean insuficientes, las pensiones van a ser insuficientes. Y en Chile probablemente el dato menos digamos, es estudiado, pero no es aquilatado por todo el mundo, es que la densidad de las cotizaciones en los distintos niveles de ingresos varía muchísimo. En el decil más pobre, la gente prácticamente no ahorra para las pensiones. En buena medida, porque muchos no tienen trabajos estables. En el decil más rico, la densidad de cotización es casi el 90%, es decir, es el 90% de aquello que se debería por ley cotizar, se cotiza. Y por lo tanto, un problema central de economía política es que las reformas al mundo del trabajo son muy delicadas y por lo tanto casi todas las reformas de pensiones hablan de pensiones, pero no hablan del mercado del trabajo. Pero probablemente todos quienes me están escuchando hoy día entienden muy bien que la mejor reforma de pensiones, si no tiene un sistema laboral con trabajos estables, bien pagados, de buena calidad, con cotizaciones regulares, con sanciones a los empleadores que no hacen la cotización, en fin, lo que va a ocurrir es que esa reforma al final no va a rendir resultados. Esto es muy fácil decirlo en una charla con un PowerPoint, es muy difícil de llevar a la práctica, en parte porque si hay algo aún más politizado que los debates de pensiones, esos son los debates del mundo laboral, y porque además nadie quiere escuchar la mala noticia de que hay que ahorrar, ¿no es cierto? Todos esperamos que el Estado u otro nos pague las pensiones. Cuando uno dice que usted no ahorra, su pensión va a ser mala. Lo dije el otro día en un debate en Chile y alguien me dijo que el ahorro era neoliberal. Yo me quedé con la boca abierta, porque si el ahorro es neoliberal, bueno, no sé, las empanadas y el vino tinto también lo serán. No hay sistema de pensiones capitalista o socialista que no tenga un componente de ahorro. El asunto siguiente es que en Chile y en muchos países del mundo, lo que ocurre es que la gente critica, a veces ácidamente, a veces con mucha desconfianza, las fórmulas pensionales, lo que puede que se justifique o puede que no, depende del país, depende de la política vigente, pero la verdad es que cuando el sistema es más o menos complejo, el porcentaje de personas que entiende cómo funciona el sistema es relativamente baja. Esto viene de una encuesta bastante detallada que se hizo en Chile como trabajo previo a una de las reformas de pensiones que se propuso. Y estos son los porcentajes de personas que entienden cuáles son las reglas del juego vigentes. Por ejemplo, cuánto le sacan a uno del sueldo cada mes para las pensiones, cuánto le cobra a uno la administración de fondos de pensiones, si las pensiones acumuladas, perdón, los fondos de pensiones acumulados son o no propiedad de la persona. Este número en Chile se disparó evidentemente porque ya vamos en el cuarto retiro y la gente sabe que la plata es suya y que la puede retirar. Gran paradoja. Hoy día la gente tiene un sentimiento de propiedad individual mucho más fuerte, cosa que se produjo fruto de una política que impulsó a la izquierda, una política, si me permiten que lo diga con todas sus letras, irresponsable, frívola y estúpida, que aparte de debilitar fuertemente el sistema de pensiones,
fortaleció la convicción de que la plata es mía y no la voy a compartir con nadie. Por lo tanto, desde el punto de vista de la eficiencia económica es una mala política, desde el punto de vista de la solidaridad económica es una pésima política. En fin, el punto básico es que en estas dimensiones y muchas otras, como la edad de jubilación para los hombres, la edad de jubilación para las mujeres, cantidades importantes de gente no entiende cómo funciona el sistema. Y esto no lo digo para sugerir que las personas no están capacitadas para entender. Lo que digo es al revés, que para que tengamos un sistema que sea legítimo, que sea primero comprendido y después valorado y respetado, el sistema debe ser simple. Y muchas veces a los economistas se nos ocurren fórmulas muy sofisticadas, pero al mismo tiempo muy complejas. Y en la medida que esa complejidad evita la comprensión por parte de los ciudadanos, vamos a tener problemas económicos, porque la gente no se va a comportar de acuerdo a las reglas si no conoce las reglas, pero también problemas políticos. ¿Qué tanta opción, qué tanta libertad de elegir? Si estuviese aquí Milton Friedman nos diría que la gente debe tener libertad de elegir. En el contexto de las pensiones yo no estoy muy seguro que la gente deba tener tanta libertad para elegir. Primero que nada porque estamos hablando de un sistema de ahorro obligatorio. Si hubiese libertad plena para elegir, no tendríamos en ningún país del mundo un sistema de ahorro obligatorio, y lo que tenemos en prácticamente todas las naciones del planeta Tierra es un sistema obligatorio, porque la convicción que tenemos, por lo menos yo la tengo, me imagino que ustedes también la tienen, es que si no hay la obligación legal de ahorrar, la gente ahorra montos insuficientes. Si aplicamos esa lógica a decisiones algo más sutiles, pero también más complejas, como por ejemplo, si ahorré 10, quiero poner eso, lo quiero poner en bonos, lo quiero poner en acciones, lo quiero poner en bonos en pesos o en dólares, quiero invertir en Chile o en China o en Estados Unidos o donde sea. El problema es que, y en Chile tenemos bastante experiencia en la materia, la gente tiende a subvalorar los riesgos. Y hay una amplísima literatura académica sobre los distintos sesgos que la gente tiene. Además, estos sesgos naturales que los psicólogos y expertos en el razonamiento humano han catalogado con lujo de detalles, aparte de ese problema, hay un problema adicional que es semipolítico y semidelictual, y es la manipulación de los patrones de ahorro de las personas por parte de instituciones o individuos poco escrupulosos. En Chile hay un sistema, o hay una empresa que le ofrece a la gente el servicio de aconsejar cuándo se deben cambiar de fondos. Es una empresa que no tiene credibilidad alguna, que no tiene sistema de estudios, que no tiene ni siquiera licencia para ejercer la labor que ejerce. Es una empresa altamente politizada, además, cuyo jefe o uno de cuyos jefes acaba de ser candidato presidencial, y por lo tanto cuando se mezclan los incentivos políticos con los incentivos económicos, con la falta de transparencia, el potencial para el engaño y la manipulación, como hemos visto en Chile, es tremendo. Por lo tanto, siguiendo la lógica de un sistema que debe ser, a mi entender, obligatorio, yo soy economista, los economistas se supone que nos gustan la libertad de elegir, y en muchos casos es así. Mi convicción, habiendo estudiado con bastante detalle la experiencia de Chile, es que en esta dimensión la libertad excesiva para elegir puede ser bastante dañina y bastante peligrosa. Me voy acercando al final. Un asunto absolutamente capital, y aquí el sistema chileno, a pesar de las distintas reformas que hemos hecho, incluso en gobiernos de centro-izquierda, el sistema sigue careciendo de legitimidad. No les voy a leer todo lo que ustedes ven ahí en esas barras rojas y azules, pero las barras rojas son los porcentajes de personas que tienen confianza en esas aseveraciones a mano izquierda, que las pensiones alcanzan para financiar un nivel de vida, 70% no cree esa afirmación, que las administradoras dan tranquilidad a la hora de manejar la plata, 60% no cree en esa afirmación, que las administradoras han hecho una gestión eficiente de los ahorros previsionales, 57% no cree en esa afirmación, y así sucesivamente. Y por lo tanto, la mezcla de complejidad, politización y la realidad, por distintas razones, de pensiones que son insuficientes, esa mezcla
ha actuado de modo muy nocivo a la hora de generar legitimidad. ¿Y por qué es importante la legitimidad? Ustedes podrían decir, bueno, ¿qué importa? Yo no quiero a mi dentista, pero bueno, igual voy al dentista porque es necesario. Pero el punto es que yo no voy al dentista a menos que yo confíe en el dentista, ¿no es cierto? Que efectivamente me va a tapar la muela y me va a quitar el dolor. En el caso de las pensiones, como dice ahí el PowerPoint, un sistema de pensiones consiste en un deal intertemporal bastante delicado, en que yo ahorro hoy, pongo esa plata en una cuenta, la dejo en manos de una institución privada, en el caso de Chile, y confío o no confío que esa institución en 20, 30, 40 años más me va a pagar una pensión. Si yo no creo en ese sistema, bueno, si me dan la alternativa de sacar la plata, la voy a sacar, y como hemos aprendido de la experiencia reciente de Perú y de Chile, la combinación de, por una parte, sistemas de ahorro obligatorio con falta altísima de confianza en los sistemas, bueno, si la gente le da la oportunidad de sacar la plata, la va a sacar. Con lo cual, la fragilidad de un sistema de pensiones de este tipo es absoluta y totalmente extrema. Y finalmente, no tengo tiempo para volver aquí al detalle, pero precisa y exactamente como las formas de pensiones son tan delicadas, como la economía política de las pensiones están intrincadas, es absolutamente clave llevar a cabo un proceso que sea consultivo, que tenga legitimidad, en que haya distintas personas sentadas a la mesa, en que haya un trabajo legislativo largo, detallado, y que tenga además un proceso no solamente prelegislativo, sino que legislativo también importante. En Chile nos resultó muy útil la existencia de esta comisión de expertos. Por una parte, legitimó las propuestas que el gobierno, en su gran mayoría, no todas, hizo suyas. Tardó, por lo tanto hay un cierto hay un trade-off, hay una tensión entre la rapidez y la legitimidad. Yo creo que en la gran mayoría de los casos es mejor que el resultado sea más legítimo, aunque tarde 3 o 4 meses más. La existencia de una comisión además raya la cancha, porque dice de esto sí se va a hablar, de esto no se va a hablar, este es el alcance de la reforma. Evidentemente el Congreso eso después lo puede modificar, pero trabajar sobre una cancha ya más o menos rayada es importante. Y además, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero bueno, en los parlamentos de América Latina el nivel de la discusión no siempre es excelso, no siempre le sugiere a uno la excelencia profesional, y por lo tanto tener un trabajo previo ayuda a mejorar, en algunos casos, no todos, la calidad del debate. En fin, termino con un par de asuntos que me parece que son interesantes de pensar. El primero es, bueno, ¿qué aprendimos de la pandemia? Creo que de la pandemia aprendimos que nuestros mercados laborales funcionan muy mal. Esa es la mala noticia. La buena noticia, aunque quizá aquí voy a pecar un poco de ingenuo, es que como aprendimos que funcionan muy mal, eso quizá ayude a modificar un poco el equilibrio político y que nos permita hacer las reformas necesarias para que haya más empleos más estables, con contratos más duraderos, con más oportunidades de trabajo, especialmente para mujeres y jóvenes. La crisis de la pandemia quizá nos ofrezca una oportunidad. Segundo, yo no creo que los sistemas de capitalización individual como estén, con los detalles, por ejemplo, del chileno, con administradoras, con competencia limitada, en fin, me cuesta creer que vayan a sobrevivir a los cambios políticos que la región está viviendo. Pero eso no significa que sea ni oportuno ni aconsejable tirar la idea del ahorro individual y tirar la idea del sistema descentralizado por la ventana. Dada la demografía de América Latina, transitar a un sistema de reparto, a mí por lo menos me parecería una muy mala idea, especialmente un sistema de reparto puro. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es qué cambios, por ejemplo, en el modelo de administración, en la participación de los afiliados, en el manejo de la plata, en la introducción de mayor competencia y transparencia, etcétera, qué cambios debe uno hacer para que el sistema empiece a adquirir esa legitimidad de la que hoy día carece. Y finalmente, hay una serie de asuntos de diseño fino. Creo que hay bastante consenso que los sistemas requieren más solidaridad, para decirlo en términos políticos, para decirlo en términos más técnicos, requieren que se comparta más el riesgo, risk sharing en inglés,
y hay asuntos delicados de diseño, ese compartir el riesgo debe ser entre cotizantes, debe ser entre los cotizantes por una parte y los contribuyentes del sistema tributario por otro, en qué medida debe el gobierno ser el asegurador de última instancia. Ahí hay asuntos bien delicados que además se van a volver más delicados porque como la pandemia, por una parte en Chile, en Perú y en otros países redujo los fondos de pensiones e incrementó la deuda pública, las tensiones y las restricciones fiscales que ya eran rudas se van a volver más rudas aún y eso acrecienta la importancia de llegar primero a un diagnóstico y después a un consenso en esta materia. Creo que me pasé un poco de tiempo, así es que lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias, Carolina, y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Andrés. Súper importante, súper en el momento en que necesitamos este tipo de reflexiones, ¿no? Con todo lo que ha pasado en la región, especialmente debido a la pandemia. Te agradecemos mucho por tu exposición y quisiera ahora pasarle la palabra a Mariano. Déjame solo introducir a Mariano antes de que ya Mariano tenga su espacio. Mariano Bosch es asesor económico principal del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde sus inicios en el banco en 2011, Mariano ha liderado proyectos de investigación en el área de mercados laborales, pensiones y políticas de bienestar, tales como el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, Presente y Futuro de las Pensiones en América Latina y el Caribe, y Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe. Antes de unirse al BID, Mariano trabajó como consultor en el Banco Mundial y como profesor en la Universidad de Alicante. Mariano ha publicado diversos artículos en el área de mercados laborales y desarrollo en revistas de reconocido prestigio. Mariano posee un doctorado en economía otorgado por la London School of Economics. Mariano, es un gusto tenerte acá otra vez con nosotros en el Global Pensions Program. Tienes 20 minutos para tu presentación y 2 minutos antes de que se acabe el tiempo vas a escuchar una pequeña campana que te avisa que ya debemos ir cerrando. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Carolina, y quiero mandar un saludo a todos los compañeros y oyentes del programa. Para mí es un placer estar ahí. Quiero agradecer a la LESI, a Novaster y a FedPlug por la invitación. Yo quiero partir de un punto un poquito distinto de la temática que se ha venido tratando en los últimos 3 días. Y creo que se han tratado temas muy profundos de cómo adaptar las pensiones a un mundo cambiante, a un mundo complicado, que se ha complicado mucho más por la pandemia. Y quiero hacer 3 puntos a lo largo de mi presentación. El primero es que creo que tenemos que ir moviéndonos hacia una discusión donde pensemos más allá de las pensiones y tengamos una visión más holística de las políticas de envejecimiento. Una parte importante de mi presentación la pasaré hablando de que las pensiones son una parte de un todo un poquito más complejo y que parte de lo que entiendo yo que la región tiene que hacer es comprender cuál es ese escenario de envejecimiento tan complicado que vamos a tener en las próximas décadas y ver cómo podemos navegarlo de la manera más efectiva posible. Y para ello quiero revisitar algunas de las tendencias macro subyacentes que van a estar con nosotros en las siguientes décadas y cómo si las pasamos por un prisma donde vemos de una manera más holística este proceso de envejecimiento, creo que revelan hechos que son conocidos, pero creo que me gustaría remarcar. Y obviamente sí que querría terminar mi presentación con algunas reflexiones sobre políticas para América Latina y el Caribe que van a ser importantes, en mi opinión, para reformar las pensiones, algo de lo que se ha hablado muchísimo en estos días, pero también traer nuevos elementos adicionales que tienen que ser considerados en esta discusión. Entonces, déjeme empezar por esta visión más holística. Y yo sé que en ediciones anteriores les he presentado este mismo gráfico con otras
con otros nombres, pero siempre me es útil hablar en trinomios y en tres dimensiones, porque creo que facilita un poquito la discusión y el mostrar cuáles son los trade-offs. Las pensiones para mí y para mucha gente son parte de un conjunto más amplio de políticas de envejecimiento que tienen como complemento sistemas de salud, obviamente que nos permitan dar un servicio adicional a la seguridad del ingreso, que son las pensiones. Y cada vez más importante van a ser los servicios, los sistemas de cuidados, que ayuden a la población adulta mayor a tener acceso a servicios cuando no puedan valerse por sí mismos, cuando tengan una dependencia severa. Y pienso que es importante considerar estas tres cosas en conjunto por varias razones. Una de las razones es porque cuando hablamos de pensiones, y hoy y estos días se ha hablado mucho de pensiones de adecuación, de cobertura, de sustentabilidad, es importante que estos servicios complementarios se tengan en cuenta para hablar de estos conceptos que hablamos en pensiones. Por ejemplo, cuando hablamos de adecuación, el que una pensión sea o no adecuada en un país va a depender de la existencia de estos servicios complementarios, del acceso a sistemas de salud de calidad, del acceso a sistemas de cuidados cuando haya una dependencia. No es lo mismo vivir en un país donde tengo una pensión de $300, pero tengo que pagar todos mis medicamentos cuando soy un adulto mayor, a vivir en un país donde tengo una pensión de $300, pero tengo un sistema de salud universal y gratuito. Entonces, el concepto de adecuación, cada vez más creo que tenemos que traerlo a una discusión más amplia de qué otras cosas, qué otros pilares y servicios tienen los adultos mayores. Lo mismo ocurre cuando hablamos de sustentabilidad de las pensiones. Este debate de sustentabilidad fiscal se va a tener que dar cada vez más en un contexto más global. ¿Cuáles son los gastos asociados del envejecimiento poblacional? ¿Cuáles son los gastos asociados en salud? ¿Que van a ser los mismos o van a tener una trayectoria similar o incluso superior o más pronunciada que los gastos pensionales? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir con los sistemas de cuidados que hoy en día están totalmente sin desarrollarse en la región, pero que poco a poco vamos a tener que desarrollar? Entonces, esa discusión de sustentabilidad también se tiene que dar en un contexto más amplio. Pero además, cuando hablamos de políticas pensionales, aquí tenemos que empezar a ver cuáles son las complementariedades entre los distintos servicios. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de aumentar la edad de jubilación, esto puede ocurrir mucho más fácilmente en un contexto donde conseguimos aumentar la edad saludable y productiva, y por lo tanto los servicios de salud son esenciales. Tener esta discusión totalmente compartimentada de que hay que jubilarse más tarde sin tener una discusión sobre si podemos tener una vida productiva mayor y más saludable es difícil. Al mismo tiempo, el desarrollo de sistemas de cuidados, y esto es un punto en que luego profundizaré un poco más adelante, tienen un rol fundamental en aumentar la participación laboral, especialmente la participación laboral femenina, lo cual puede redundar en cambios en los sistemas pensionales a través de mayores contribuciones, mayor formalidad y la necesidad o no de desarrollar pensiones no contributivas. Y por último, una de las cosas que ha venido, que se habló en la presentación anterior sobre cuál es la economía política de la reforma. Y aquí un punto que es más bien una hipótesis, es que puede ser que parte de la economía política de la reforma pensional sea más sencilla si hablamos de un contrato social un poco más amplio. Y sobre todo en países donde sabemos que los parámetros de pensiones se van a tener que ajustar por necesidades fiscales, tenemos que aumentar la edad de jubilación, cambiar las tasas de cotización, los niveles de pensión. Esa discusión va a ser mucho más sencilla si consideramos las otras cosas, los otros servicios que van a ser esenciales para el adulto mayor. Entonces, si les he convencido, y espero que sí, que el debate pensional se tiene que dar dentro de un debate un poquito más amplio de políticas de envejecimiento, déjenme ahora hablar de las dos grandes tendencias que nos van a afectar en las próximas décadas y que ya obviamente nos están afectando, y cómo lo vemos eso a través de un prisma un poquito
diferente. Y obviamente estoy hablando de tecnología y de demografía. Y empecemos por la que más acostumbrados estamos, que es la demografía, ¿no? Yo siempre tengo esta imagen de un glaciar que parece que no se mueve, pero en realidad se está moviendo y es imparable. Esa es la imagen que me evoca a mí el cambio demográfico en el mundo y particularmente en la región. Y déjenme empezar con un mensaje que creo que todos conocemos, pero escuché esta frase, no es mía, hace unos meses y realmente se me quedó y lo único que quiero hacer es documentarla un poquito. Es que nos vamos a hacer viejos en la región antes de hacernos ricos. Y esto es algo distinto de lo que ha pasado en otras partes del mundo. Cuando los países ricos llegaron al 10% de la población adulta mayor, promediaban alrededor de $19.000 per cápita. Nosotros vamos a llegar a esta cifra a mediados de esta década con alrededor de $8.000 per cápita, obviamente con mucha variabilidad entre países. Y lo que viene hacia adelante es algo muy parecido. Vamos a llegar al 20% de la población adulta mayor con un nivel per cápita parecido al que tenía en los países ricos cuando llegaron al 10%. Entonces, esta idea que creo que es importante entender es que vamos a vivir el proceso de envejecimiento de una manera distinta o en una situación distinta a la que lo vivieron los países ricos. Y esto en parte tiene que ver porque la región va a envejecer muy rápidamente. Y estos números también los presentamos en ediciones anteriores. Este camino del 10 al 20% de la población adulta mayor lo vamos a recorrer en menos de 3 décadas, mientras que los países ricos esto tomó alrededor de 6 décadas. Y sí, América Latina y el Caribe va a ser la región más envejecida del planeta a finales de este siglo. Y esto lo que me evoca a mí es que en los siguientes 30, 40 años, el reto para la región va a ser esta búsqueda casi imperativa de eficiencias, de sinergias y de complementariedades entre políticas públicas. Porque realmente creo que la fuerza bruta en una determinada política pública, como puede ser pensiones, creo que no va a ser suficiente. Cambios en la edad de jubilación o las contribuciones o el desarrollo de pilares no contributivos, creo que simplemente no nos va a dar. Y por lo tanto, esta necesidad de traer a la discusión otros servicios complementarios, los servicios de salud y los servicios de cuidado, creo que van a ser fundamentales. Otro fenómeno demográfico que conocemos de sobra. No solo va a haber más gente adulta mayor, mayores de 65 años, sino que el porcentaje de gente muy mayor también va a aumentar mucho. La proporción de adultos mayores de 80 años es hoy del 21%. De la proporción de adultos mayores, de los mayores de 65 años, 1 de cada 5 tienen 80. Bueno, pues esto va a pasar al 43%. Y esto que para las pensiones no es muy importante, diríamos, entre comillas, y déjame la simplificación. Para nosotros lo importante del mundo de vista de las pensiones es cuántas pensiones tengo que dar. Me da igual si las personas tienen 65 años o 80 o 101. Obviamente esto es una simplificación porque es importante para cómo hacemos el aseguramiento de longevidad. Pero déjenme seguir con esta metáfora. Esto no es importante para las pensiones, pero es dramáticamente importante para los otros servicios. Sabemos que el gasto per cápita en salud aumenta casi exponencialmente cuando pasamos una determinada edad. Y que la dependencia, perdonen ahí los títulos en inglés, la dependencia severa también aumenta exponencialmente una vez pasamos un umbral de edad. Por lo tanto, la composición de los adultos mayores es crucial para entender cuál va a ser el gasto en salud, la sostenibilidad del gasto en salud y la demanda de los servicios de dependencia. El envejecimiento cobra, estos patrones de envejecimiento cobran una dimensión distinta. Y otro fenómeno que conocemos de sobra, pero creo que es importante revelarlo. La región aumentó su proporción en edad de trabajar, de población en edad de trabajar en las últimas décadas, y esto es algo que está llegando a su fin. A mediados de esta década, la población en edad de trabajar entre 20 y 64 años empezará a bajar. Y este va a ser un proceso que nos seguirá a lo largo de todo este siglo y bajará alrededor de unos 10 puntos. Y algo que sabemos es que en el pasado esta fuerza de aumentar la población en edad de trabajar es lo que ha determinado parte de nuestro crecimiento económico. Esto
combinado con una incorporación de la mujer al mercado de trabajo, porque los incrementos de la productividad han sido relativamente leves. Sin embargo, si vemos los países que ya están en este proceso de envejecimiento, observamos que hay márgenes para revertir parte de esta tendencia. Creo que el caso más dramático es Japón. Si vemos lo que ha ocurrido en Japón a lo largo de las últimas 2 décadas, lo que ha impedido que la tasa de participación laboral en Japón descendiera es un aumento dramático de la participación laboral femenina. Ese es el gráfico que tienen a la izquierda, que pasó alrededor del 66%, muy alta, por cierto, al casi el 80% en cuestión de 20 años. Y parte muy importante de ese incremento en la participación laboral femenina vino del desarrollo de servicios relacionados con el cuidado, servicios de salud y servicios de cuidado. Por lo tanto, este margen que necesitamos desesperadamente de aumentar la participación laboral va a venir en parte al desarrollar estos servicios y a fortalecer los servicios de salud y los servicios de cuidado. Y aquí es otra de las interconexiones que vemos con pensiones. Esto obviamente tiene que estar complementado con aumentos en la formalidad, aumentos en política o reconceptualizar nuestra política migratoria, pero el desarrollo de estos servicios de salud y cuidado va a ser fundamental para pensiones a través de este mecanismo. Porque hay otra fuerza fundamental, que es la caída en el número de hijos, en el tamaño de las familias que tradicionalmente habían hecho estos servicios de cuidado. Una mujer que tiene 80 años hoy tuvo una familia de alrededor de 6 hijos en la región. Esa misma mujer que dentro de 30 años vivirá en una familia donde apenas se tuvieron 2 hijos o 3 hijos. Déjame pasar un poquito a la otra tendencia que es también algo que está aquí con nosotros y que todos vivimos todos los días, es el cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico tiene muchas vertientes y obviamente no las voy a poder cubrir en su totalidad, solo quiero hacer 3 puntos importantes. Uno es que, como dijo anteriormente, el cambio que van a sufrir nuestros mercados de trabajo todavía es desconocido. No sabemos lo que va a ocurrir con los procesos de automatización y distintas tendencias tecnológicas. Pensamos que una parte importante de los trabajos van a desaparecer, pero realmente tenemos que entender cuál va a ser el impacto en la región porque todavía lo desconocemos, estos avances tecnológicos. Lo que sí que sabemos es que la tecnología puede ser parte de la, digamos, esas ganancias en eficiencia de las que hemos venido hablando. Y esto lo que nos permite en el mundo de las pensiones es que muchas de las recaudaciones se pueden hacer de muchas maneras. Y por lo tanto, esta idea de que el mercado laboral se va a transformar y nuestros sistemas de pensiones se tienen que cambiar y tienen que transformarse también un poco con el mercado laboral, creo que cobra una nueva dimensión. Hoy podemos cobrar cotizaciones obviamente donde generamos los ingresos, pero también donde pagamos los impuestos, donde consumimos, donde hay medios de pago. El aprovechar esta idea de hacer más fácil las cosas a la gente creo que va a ser fundamental. Pero la tecnología también trae grandes retos y aquí es donde los aspectos de salud hay que considerarlos. Una parte muy importante del gasto en salud proyectado no viene tanto de la demografía, sino viene de la inflación excesiva de los tratamientos médicos. Y esa inflación excesiva tiene mucho que ver con el cambio tecnológico. Entonces, parte de esta discusión de cómo la tecnología va a afectar a nuestras políticas de envejecimiento tiene que darse también considerando que el gasto fiscal puede ser, porque una parte de nuestros servicios de políticas de envejecimiento va a sufrir particularmente por el cambio tecnológico, como es el gasto en salud. Déjame concluir mi presentación con algunas reflexiones sobre políticas de envejecimiento, que creo que traen, o por lo menos en mi cabeza, traen estas nuevas ideas de que las cosas hay que considerarlas en un conjunto más amplio. Quiero hablar de instituciones, quiero hablar muy brevemente de reformas pensionales, porque sé que es algo que se ha tratado en profundidad
en estos 3 días y quiero hablar un poquito de economía política, aunque Andrés lo ha cubierto magníficamente bien en la sesión anterior. En temas institucionales, para mí, que creo que es uno de los grandes temas pendientes en la región y tiene mucho que ver con lo que se dijo anteriormente sobre cómo generar esta legitimidad y este diálogo político, necesitamos instituciones que estén pensando continuamente en estas sinergias, eficiencias y complementariedades de los servicios. Y es país a país donde se va a tener que dar este debate de cuál es el mix adecuado entre seguridad en el ingreso, pensiones, pero también seguros de salud y seguros de dependencia. Y vemos que hay una discusión obviamente mucho más madura en países desarrollados, pero incipiente en la región. Si vemos en la última discusión de pensiones en Chile, ya había uno de los ítems, ya es cómo podemos pensar en los seguros de dependencia. En la discusión que se está dando en Uruguay hoy en día también esto es prominente. No de una manera muy desarrollada en la provisión de servicios, pero sí por lo menos está empezando a entrar en el debate pensional. Y luego las instituciones van a tener que estar encargadas de buscar estas eficiencias, obviamente dentro de cada uno de los servicios. En el caso de pensiones hemos hablado largo y tendido en muchas otras ocasiones de que necesitamos una mejor gestión, una mejor planificación y una necesidad de adaptar nuestros sistemas a estas tendencias demográficas que les mostré anteriormente. Y aquí las políticas son conocidas, son probadas, son implementadas en otros países. Yo creo que el reto que tenemos en la región es cómo podemos traer lo mejor de esas políticas a nuestras instituciones. Y yo creo que aquí sí que es un área donde realmente tenemos el conocimiento, simplemente hay como una falta de, a veces, voluntad política, a veces debate político de cómo podemos traer estas instituciones. Desde el punto de vista de reformas pensionales, y tengo muchos ítems ahí que no voy a cubrir, pero sí que quiero mencionar que es para mí central y es algo que ha estado en mi cabeza durante los últimos años y cada vez me sorprende más de que el debate pensional no tenga esto de una manera central. Es que no tenemos un debate sobre la definición de la ambición del sistema. Y no hay un debate ni dentro de las comisiones que hablaba Andrés, ni con la ciudadanía. No tenemos una discusión de qué es lo que debería hacer el sistema pensional. El punto que traigo hoy aquí es que esta ambición debería determinarse en conjunto con un paquete de servicios amplio. Pero incluso un paso inicial es que deberíamos tener este debate. ¿Qué es lo que intentamos conseguir? ¿Qué es lo que podemos conseguir? Podemos conseguir una tasa de reemplazo del 30, del 40, del 50, porque esto facilita mucho y da sentido a la parametrización del sistema y los instrumentos y la manera de adaptar. Pero sin tener este debate sobre ambición no podemos continuar. No sé que se me está acabando el tiempo. Hay muchas de las cosas que digo aquí se han mencionado anteriormente, por lo tanto no las voy a cubrir. Quiero acabar mi presentación con esta idea de que necesitamos una comunicación y un debate mucho más amplio, mucho más continuado, y que al mismo tiempo, a mí no me queda ninguna duda de que dada la demografía, esta ruta que tiene la región que caminar no se va a solucionar con una reforma. Y creo que la comunicación a la ciudadanía va a tener que ser que esto es un camino, esto es un proceso y esto no es una reforma única. Y desde el punto de vista de economía política, para mí esta es una idea que debería quedar clara en el debate pensional. Y con esto acabo. Muchísimas gracias por el espacio y encantado de debatir. Muchas gracias, Mariano. Gracias nuevamente, Andrés, por las dos excelentes presentaciones. Lamentablemente nosotros vamos medio atrasados en nuestra agenda, entonces no tenemos el espacio que nos gustaría tener para abordar muchas preguntas, pero voy a hacer lo mejor que puedo en tratar de resumirlas, ¿no? en un espacio corto de tiempo y aprovechar la presencia de ustedes acá con nosotros. Realmente las dos exposiciones fueron muy interesantes y yo quería rescatar un punto de cada una principalmente y hacerles una pregunta a cada uno en especial. Y dejo también el espacio por si quieren tocar la pregunta del otro, digamos así, ¿no? Que ojalá no pasen 2 o 3 minutos en sus respuestas.
Andrés tocó mucho el tema del riesgo político y nosotros estamos enfrentando, debido a la pandemia, el tema de los retiros en la región. Pasó en Chile, pasó en Perú, está en discusión, por ejemplo, en países como República Dominicana. Y una pregunta siempre que uno se hace ahora, porque no son solo riesgos de pandemias, muchas veces es el COVID, puede ser otra pandemia, puede ser una crisis económica, se abrió una puerta con esos retiros. Entonces, ¿será que los sistemas de ahorro de alguna manera van a estar obstaculizados por eso? ¿Cómo nos podemos blindar ante crisis, ante riesgos políticos? Las pensiones no contributivas, por ejemplo, son una solución. Eso es un poco un resumen, ¿no? de muchas preguntas que llegaron, pero ese sería el punto y el punto principal que quería hacerle a Andrés. Mariano tocó algo muy relevante que se ha hablado a lo largo del programa para los que nos están asistiendo y estuvieron con nosotros en los 3 días. De hecho, se tocó mucho en 2 libros que escribieron Andrew Scott y Linda Gretton sobre la longevidad. Y efectivamente en los próximos años vamos a estar delante de una sociedad que no solo tiene personas de 60, 70, 80 años, pero vamos a empezar a ver cada vez más los de 90 y los centenarios, ¿no? Entonces, está llegando un momento en que tenemos que empezar a pensar en cómo diseñar y cómo tener sistemas de pensiones que también puedan cubrir a una sociedad muy longeva. Entonces, Mariano, si desde esa visión más holística que nos diste, si pudieras compartir un poco tu visión sobre qué deberíamos empezar a hacer desde hoy para en un futuro tener sistemas de pensiones que no solo puedan ser sólidos ante crisis como las que estamos viviendo, sino que también tengan solidez y un diseño apropiado para sociedades realmente muy longevas. Empezamos por Andrés. Andrés, ¿qué te parece? Gracias por la falta de tiempo, trataré de ser muy conciso. Yo no creo que la pandemia tenga la culpa de los errores garrafales que el sistema político de Perú y Chile, entre otros, han cometido con respecto a las pensiones. Si Perú y Chile tenían una ventaja con respecto del resto de América Latina, es que eran los únicos 2 países con baja deuda pública. Perú y Chile entraron en la pandemia con deuda pública de aproximadamente 30 puntos del PIB. Y por lo tanto tenían todo el espacio fiscal y toda la capacidad financiera para haber usado la política pública, el endeudamiento y todos los sistemas solidarios del Estado para ir en ayuda de quienes más lo necesitaban. Y en buena medida Chile y Perú gastaron bastante dinero. Depende cómo haga uno la contabilidad, pero hubo un gasto adicional de aproximadamente 7, 8 o en algunas medidas hasta 9 puntos del PIB. Quizás con cierto retraso, quizás con problemas de diseño, pero que se gastó mucha plata, se gastó mucha plata. Por lo tanto, el problema no es ese. El problema, creo yo, es una mezcla de, por un lado, falta de legitimidad de inicio de los sistemas de pensiones, que los deja no financieramente vulnerables, los deja políticamente vulnerables, sumado a estructuras e instituciones políticas que en Chile y en Perú han hecho crisis. La mezcla de un sistema presidencial con un régimen proporcional para elegir el Parlamento nos da, no solamente en Chile y en Perú, pero quizás de modo más evidente en estos países, gobiernos que nunca tienen mayoría parlamentaria, parlamentos muy fragmentados, en que las grandes bancadas y las coaliciones se han desvanecido, para decirlo en jerga de economistas, en que nadie internaliza ninguna externalidad, en que nadie mira más allá de su propio ombligo, y por lo tanto son campo fértil para la frivolidad, para el populismo, para la demagogia y para la estupidez. Lo digo responsablemente como alguien que ha pasado buena parte de su vida yendo al Congreso en Chile, negociando con los parlamentarios
le tengo gran respeto a la labor parlamentaria, le tengo gran respeto a la democracia parlamentaria, pero eso no me impide decir con todas sus letras cuando se comete una gran estupidez. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Chile, con el apoyo, y en Perú también, en circunstancias algo distintas, con el apoyo de fuerzas políticas de extrema izquierda, centro y derecha. Frente a la estupidez humana no hay cura, me temo yo, excepto las mejores reglas del juego. Creo que modificaciones del régimen político que van mucho más allá del asunto de pensiones van a ser absolutamente indispensables para que dejemos de cometer errores de la magnitud que se han cometido en respuesta a esta pandemia. Hasta ahí lo dejo y muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Mariano. Sí, mira, gracias, Carolina. Yo creo que repetiré un par de cosas que creo que dije en la presentación, pero realmente, si yo tuve que dar algún consejo a los países, yo creo que el desarrollo de estas instituciones que piensen de manera permanente en el envejecimiento, y no sé si eso se traduce en un ministerio del envejecimiento o una comisión permanente para el envejecimiento, pero creo que sí que esto no es, en mi opinión, algo que se pueda solucionar con comisiones ad hoc específicas para la reforma pensional, como fue el caso de Chile o de Uruguay, hoy en día de otros contextos. Creo que esto es dado que es un tema estructural y que viene de presiones y tendencias que no están necesariamente bajo el control de los países, creo que es algo que hay que monitorear. Y desde el punto de vista político, desde el punto de vista de políticas, yo creo que los grandes déficits en la región vienen por tener un sistema de cuidados que no está desarrollado para nada. Entonces, si realmente queremos preparar para la extra longevidad, la parte de ingreso es algo relativamente sencillo, siempre y cuando se tengan los recursos, el ahorro y la voluntad. Pero la parte de cuidados y desarrollar el servicio y la provisión de cuidados es la que yo creo que habría que avanzar más. Y luego, obviamente, hay muchas implicaciones para el diseño del sistema de pensiones per se. Y probablemente el punto central que a mí me queda más en duda, y creo que es una reflexión, es si esta extra longevidad, el aseguramiento contra la extra longevidad, es algo que el sector privado puede hacer, o esto es algo que el sector privado no puede hacer de una manera más eficiente que el Estado, ¿no? Y yo a día de hoy no tengo una respuesta muy clara para eso.